Queridos amigos, ¿alguna vez has pensado que incluso los animales pueden convertirse en instrumentos del cielo? Que entre las criaturas pequeñas que te rodean existen presencias permitidas por Dios para hablarle al corazón humano. No todo en la creación es casual. Nada existe sin un sentido dentro del plan divino. Piensa por un momento en tu vida cotidiana. Estás en casa, sigues tu rutina y de pronto notas la presencia de un animal. Tal vez aparece en la ventana, en el jardín o incluso dentro del hogar. La mayoría no se detiene a mirar. Algunos reaccionan con miedo, otros actúan por impulso y destruyen sin pensar. Pero déjame preguntarte algo más profundo. ¿Y si ese encuentro no fuera accidental? ¿Y si en ese momento Dios estuviera intentando llamar suavemente a tu conciencia? La enseñanza cristiana nos recuerda que toda criatura refleja algo del Creador. Cuando el ser humano destruye sin discernimiento, se aleja de la armonía que Dios sembró en el mundo. Aquí se esconde una verdad que muchos ignoran. Una verdad capaz de transformar tu manera de mirar la vida y la creación. Existen animales cuya presencia tiene un significado espiritual especial. No se trata de superstición ni de temor irracional. Se trata de comprender que Dios puede servirse de lo pequeño para proteger, advertir y educar el alma. Quizá alguno de estos animales te sorprenda, porque justamente algunos de los más rechazados por la gente son los que contienen las lecciones más profundas. Cuando crees que Dios habla a través de toda su creación, tu corazón comienza a abrirse. Y esa apertura ya es una forma de oración silenciosa. Por eso te invito a no apresurarte. Escucha hasta el final. Porque la última enseñanza encierra una llamada a la humildad tan clara que puede cambiar tu vida interior. ¿Estás dispuesto a dejarte interpelar? Entonces, caminemos juntos por esta reflexión. Para comprender por qué la Iglesia invita al respeto profundo por la creación, primero debes entender cómo la fe cristiana mira el mundo. No vemos la naturaleza como un simple escenario, la vemos como obra viva de Dios. Cada criatura ocupa un lugar preciso dentro de una armonía mayor. Dios no creó nada inútil, cada ser tiene una misión, aunque al ojo humano parezca insignificante. Cuando respetas esa misión te acercas al Creador. Cuando destruyes por ignorancia o crueldad, rompes un equilibrio sagrado que también te sostiene a ti. El Evangelio mismo nos lo recuerda con palabras sencillas y contundentes. Jesús habla de las aves pequeñas y afirma que ninguna cae sin que el Padre lo permita. Si Dios cuida de lo que parece mínimo, cuanto más cuida de toda su obra. Esa mirada cambia la forma de actuar. Por eso la fe cristiana enseña que quitar la vida sin necesidad endurece el corazón. No se trata solo de un gesto exterior, es una actitud interior. Un corazón endurecido deja de escuchar. Y cuando el corazón deja de escuchar, la oración se vuelve incoherente. ¿Cómo puedes pedir misericordia si desprecias la vida? ¿Cómo puedes hablar de amor si actúas desde la violencia innecesaria? La fe no se mide solo por palabras. Se manifiesta en la coherencia entre lo que crees y lo que haces cada día. Además, la espiritualidad cristiana advierte algo importante. Dios puede servirse de ciertos encuentros como señales, no para asustarte, sino para despertarte. Ignorar esas señales es perder una oportunidad de crecimiento interior. Destruirlas es rechazar un regalo que no siempre se repite.
existe también otro riesgo que debes reconocer con honestidad. El enemigo de tu alma intenta deformar lo que Dios creó bueno. Siembra miedo, repulsión y superstición para romper la armonía interior. Cuando actúas desde el temor, pierdes el discernimiento. Por eso hoy se te invita a mirar con más profundidad, a no reaccionar desde el impulso, a aprender a distinguir cuando un encuentro forma parte del misterio de Dios. La creación no es tu enemiga, es una maestra silenciosa que puede guiarte hacia una fe más madura. Queridos amigos, ahora que ya has comprendido el fundamento espiritual de estas enseñanzas, llega el momento de dar un paso más. ¿Estás listo para descubrir el primero de estos animales que la fe cristiana invita a respetar profundamente? Y tal vez lo que voy a decir esté ocurriendo muy cerca de ti, incluso hoy sin que lo hayas notado. El primero es la paloma. No aparece aquí por casualidad. Desde los comienzos de la historia de la salvación, la paloma ocupa un lugar delicado y significativo dentro del lenguaje de Dios. No es un ave más entre tantas. Es un signo que atraviesa la escritura y la tradición espiritual. Recuerda el relato del diluvio. Cuando las aguas comenzaron a retirarse, fue una paloma la que regresó con un ramo de olivo. Aquello no solo anunciaba tierra firme, anunciaba reconciliación, era el mensaje silencioso de que Dios no había roto su alianza con la humanidad. Más adelante en el Jordán, ese mismo símbolo vuelve a aparecer. Cuando Jesús entra en las aguas, el Espíritu desciende con forma de paloma. No fue un animal fuerte ni imponente, fue una presencia suave, pura, sencilla, y eso no es un detalle menor. ¿Qué nos quiere decir Dios con esa elección? Que su Espíritu no se impone con violencia, que su acción suele llegar con delicadeza, que lo divino no siempre se manifiesta con ruido, sino con paz. Por eso la enseñanza espiritual nos invita a no reaccionar con temor cuando una paloma se acerca a tu hogar. Si la ves en la ventana, en el patio o en el techo, no la alejes con irritación. Pregúntate primero, ¿qué está pasando en tu interior? Muchas veces esa presencia coincide con momentos de cansancio, de angustia o de oración silenciosa. No es magia, es pedagogía espiritual. Dios sabe cómo consolar sin palabras. Permíteme compartirte una experiencia que ilustra esta verdad. Una mujer mayor vivía consumida por la preocupación. Su hijo atravesaba una enfermedad grave. Ella rezaba, pero la ansiedad no la dejaba descansar. Durante semanas una paloma blanca comenzó a posarse cada tarde en la ventana donde ella oraba. No hacía ruido, no se movía, simplemente permanecía allí. Y cada vez que la veía algo dentro de ella, se calmaba. No escuchaba voces, no veía milagros inmediatos, pero sentía paz. Una paz que no venía de ella misma, como si alguien le recordara en silencio que no estaba sola. Meses después, cuando su hijo se recuperó, ella comprendió el sentido de aquella presencia constante. No fue la paloma la que sanó, fue Dios quien sostuvo, pero usó un signo sencillo para acompañar. La enseñanza cristiana es clara en este punto. Quitar la vida a una paloma por miedo o ignorancia es cerrar el corazón al consuelo que Dios desea ofrecer. Es rechazar una visita que no siempre vuelve a repetirse. Por eso se recomienda un gesto simple.
Si una paloma se acerca, haz la señal de la cruz en silencio y desde lo profundo del corazón di una breve oración. Ven, Espíritu Santo, y habita en este hogar. En ese momento ya no estás viendo solo un ave, estás reconociendo una presencia. Y cuando haces ese acto interior, algo cambia, el ambiente se serena, el alma se dispone, la fe se vuelve más atenta. ¿Cuántas veces una paloma pasó cerca de ti y no la miraste? ¿Cuántas veces la espantaste con prisa? Y si ese era un instante en el que el cielo quería hablarte con suavidad, a partir de hoy puedes elegir distinto. Puedes aprender a mirar la creación con más respeto y más fe. La paloma enseña paz, enseña pureza, enseña que Dios sabe llegar cuando más lo necesitas. Ella nos recuerda que Dios no siempre viene con estruendo. A veces llega en silencio, en lo pequeño, en lo que parece insignificante, como un ave blanca que se posa en tu ventana cuando la esperanza flaquea. Y recuerda esto, querido amigo, la paloma es solo el comienzo. Todavía hay más signos escondidos en la creación que esperan ser reconocidos por un corazón atento. Queridos amigos, ahora te invito a dar un paso más profundo en esta reflexión. Existe un animal pequeño, silencioso y trabajador que la tradición cristiana ha contemplado con especial respeto. Hablo de la abeja. Este conocimiento no nace de supersticiones, sino de una sabiduría espiritual custodiada durante siglos en monasterios y comunidades religiosas. Para los antiguos monjes, la abeja era un símbolo profundamente mariano. Tal vez esto te sorprenda. ¿Cómo puede un insecto tan pequeño reflejar una verdad tan grande? Pero mira con atención sus características y empezarás a comprender. La abeja es pura en su obrar. No se posa sobre lo corrompido ni busca lo impuro. Vive orientada hacia lo que da vida. Trabaja sin descanso, sin hacer ruido, sin buscar aplausos. Produce sin cesar aquello que nutre y endulza. También es fecunda. A través de su labor discreta, permite que la vida se multiplique. Todo en ella está al servicio de una misión. Nada es inútil. Nada es caprichoso. Esa fidelidad silenciosa ha sido contemplada como un reflejo de las virtudes de María. La Virgen vivió en pureza, en servicio constante, en entrega sin protagonismo. Su vida fue fecunda porque acogió la voluntad de Dios. Fue fiel hasta el final, incluso cuando el camino la llevó al dolor más profundo. Por eso la tradición espiritual vio en la abeja un signo de esas mismas actitudes. En muchos conventos la presencia de abejas era recibida con alegría. Donde hay abejas, hay flores. Donde hay flores, hay vida abundante. No era solo una observación natural, sino una lectura espiritual de la creación. Pero el simbolismo va aún más lejos. En la mística cristiana, la abeja representa a las almas que producen el dulce fruto de las buenas obras. Así como recoge el néctar y lo transforma en miel, el alma en gracia transforma la vida en virtud y amor. Por eso se enseñaba algo muy concreto. Si una abeja entra en tu casa, no la mates, no por miedo a la picadura, sino por respeto a lo que representa. No todo lo que incomoda debe ser destruido. A veces debe ser comprendido. ¿Qué hacer entonces? Algo muy sencillo. Abre una ventana y permite que salga libremente. Mientras lo haces, eleva una oración sincera. Pide a la Virgen que cuide tu hogar y tu corazón. Dios actúa con fuerza
en los gestos pequeños. Puede parecer insignificante, pero la fe crece en lo sencillo. Muchos testimonios muestran cómo este cambio de actitud transforma también el interior. Permíteme compartirte una historia que ilustra esta verdad. Un hombre adulto vivía con un miedo profundo a las abejas desde la infancia. Una experiencia dolorosa lo había marcado y desde entonces su reacción era siempre atacar antes de sentir. El temor dominaba sus actos. Cuando conoció esta enseñanza, algo se movió dentro de él. Su devoción mariana le hizo cuestionarse. ¿Podía seguir reaccionando desde el miedo o intentar un camino distinto aunque costara? La primera vez que una abeja entró en su casa, el impulso fue el de siempre. El cuerpo se tensó, el corazón se aceleró, pero se detuvo, respiró, pensó en María, abrió la ventana y rezó en silencio. La abeja dio unas vueltas y salió. En ese instante, una paz profunda llenó su interior. No entendía por qué, pero algo había cambiado. Con el paso de las semanas, notó más paciencia, más ternura, más dominio del miedo. Era como si al respetar esa pequeña vida hubiera permitido nacer algo nuevo dentro de sí. El temor no desapareció del todo, pero ya no gobernaba sus decisiones. Aprendió a responder desde la conciencia. Estos gestos no son solo externos, transforman al que los vive. Cada vez que eliges respetar una vida inocente, te acercas al corazón de Dios. Cada vez que reconoces lo sagrado en lo pequeño, creces espiritualmente. Existe además una tradición poco conocida. En antiguos monasterios, mientras se cuidaban las colmenas, los monjes rezaban. Se decía que las abejas respondían a la oración volviéndose más tranquilas. Más allá de lo visible queda una enseñanza clara. La creación escucha cuando el corazón ora, y tú estás llamado a vivir en esa armonía. Querido amigo, la fe también se aprende respetando la vida que Dios ha puesto a tu alrededor. El tercer animal que un cristiano nunca debería matar es el gato, especialmente cuando se trata de un animal doméstico. Y aquí muchos se confunden. ¿Por qué? Porque durante siglos se sembraron miedos falsos, ideas deformadas y supersticiones que nada tienen que ver con la fe auténtica. A lo largo de la historia, especialmente en tiempos de gran ignorancia espiritual, los gatos fueron injustamente asociados con fuerzas oscuras. Miles fueron eliminados por miedo, no por razón. Pero pregúntate con sinceridad, ¿puede Dios haber creado algo destinado al mal? ¿O será que el corazón humano, cuando se deja dominar por el temor, distorsiona la verdad? La enseñanza cristiana mira al gato desde otra perspectiva. Su silencio profundo, su atención constante, su capacidad de observar antes de actuar, nos hablan de una virtud olvidada, la vigilancia interior. El alma prudente no corre, no grita, no reacciona por impulso. Observa, discierne y espera el momento justo. Mira cómo actúa un gato. Permanece atento, se mueve con cuidado. Sabe cuándo acercarse y cuándo retirarse. Estas actitudes son un espejo sencillo de lo que necesita tu vida espiritual. No todo se resuelve con ruido, no todo se vence con fuerza. A veces se vence permaneciendo despierto por dentro. Antiguos textos espirituales ya señalaban que los animales perciben alteraciones en el ambiente, no por poderes especiales, sino porque forman parte de una creación sensible. Ellos reaccionan donde
el ser humano distraído por la razón o el orgullo muchas veces no percibe nada. Los animales no tienen una mente que racionaliza en exceso, por eso captan cambios que tú ignoras. No es magia, es sensibilidad. Cuando el entorno se carga de tensión espiritual, ciertas criaturas reaccionan, no porque entiendan, sino porque sienten. En comunidades de oración se observó que los gatos se inquietaban ante momentos de fuerte tentación o conflicto interior, arqueaban el cuerpo, evitaban ciertos lugares o simplemente se alejaban. Esto no significa que posean dones extraordinarios. Significa que la creación reacciona cuando la armonía se ve perturbada. Del mismo modo, esos mismos animales se tranquilizan donde hay paz, donde hay oración sincera, donde el ambiente está impregnado de recogimiento. Su calma es un reflejo. No producen la paz, la perciben. Por eso se repite una enseñanza sencilla pero profunda. Aprende del silencio de la creación. El gato enseña a vigilar, a estar atento, a no vivir dormido espiritualmente. En un mundo acelerado y ruidoso, esta lección es urgente. Cuando alguien destruye un gato sin motivo, especialmente uno doméstico e indefenso, no solo quita una vida, revela algo de su propio corazón. Un corazón dominado por el miedo o la superstición necesita sanación interior. Matar por temor no libera, endurece, y un corazón endurecido pierde sensibilidad para Dios. Por eso la fe invita a revisar las motivaciones, desde donde actúas, desde el amor o desde el miedo. Permíteme compartirte una experiencia real que ilumina esta verdad. Una mujer adulta vivía aterrorizada por los gatos desde su infancia. Había crecido escuchando historias negativas repetidas una y otra vez. Ese temor se volvió parte de su vida y de su hogar. Con el tiempo, al conocer una enseñanza más sana de la fe, algo comenzó a cambiar. Un día, un gato callejero apareció en su puerta. En lugar de huir, decidió detenerse, ofreció agua, luego alimento, y oró pidiendo liberación de su ignorancia. Algo sencillo ocurrió. La atmósfera de la casa empezó a transformarse. Las discusiones disminuyeron. El descanso se volvió profundo. No fue el animal quien produjo el cambio, fue el gesto de misericordia. Cuando eliges la compasión, abres espacio a la gracia. Dios responde al amor con bendición. No porque el animal tenga poder, sino porque el corazón que ama se vuelve terreno fértil para la paz. Si un gato aparece en tu camino, no temas, agradece. Pregúntate qué te está recordando. Tal vez sea una llamada a vigilar más tu vida interior, a vivir con más atención y menos prejuicio. Nunca caigas en la trampa de asociar estas criaturas con fuerzas negativas. La creación no es enemiga, es aliada cuando sabes mirarla con fe, discernimiento y un corazón despierto. Y ahora llegamos al punto más sorprendente de esta reflexión. El cuarto y último animal de esta enseñanza suele provocar rechazo inmediato. Muchos lo consideran feo, desagradable, incluso maldito. Pero justamente ahí Dios suele esconder sus lecciones más profundas. Estás dispuesto a mirar con otros ojos. Hablemos entonces del sapo. Sí, del sapo. Esa criatura que provoca repulsión a muchos
y genera incomodidad apenas aparece, pero espera antes de juzgar, porque cuando miras con fe descubres que Dios no se equivoca en nada de lo que crea. La tradición espiritual lo ha visto como un símbolo de la humildad verdadera. Representa al alma penitente, discreta, escondida del aplauso. No brilla ante el mundo, pero es preciosa ante Dios. ¿No te recuerda eso a muchas personas silenciosas que sostienen la iglesia sin ser vistas? Observa su modo de vivir. El sapo habita entre la tierra y el agua. Vive en constante transición. No pertenece del todo a un lugar ni a otro. Esa condición habla de la vida interior. Es la imagen del alma que ya no se conforma con lo superficial, pero todavía camina hacia la plenitud. Permanece oculto en lugares húmedos y sombríos. No tiene belleza exterior ni canto agradable. Sin embargo, cumple una función esencial. Mantiene el equilibrio de la naturaleza y protege la tierra. Así también muchas vidas humildes sostienen el mundo sin reconocimiento. Dios ama lo pequeño. Dios ama lo que parece inútil. Dios ama lo que no ofrece brillo exterior. La verdadera santidad no se mide por la apariencia, sino por la fidelidad silenciosa al propósito recibido. ¿Cuántas veces olvidamos esta verdad tan simple? Durante generaciones la sabiduría cristiana enseñó a respetar estas criaturas, no por temor, sino por comprensión. Se sabía que donde había equilibrio la vida florecía mejor, y esa enseñanza sencilla pasó de padres a hijos sin grandes discursos. Pero hay algo todavía más profundo. El sapo atraviesa una transformación radical, comienza su vida de una forma y termina siendo completamente distinto. Es un proceso lento, exigente, incómodo. No te habla eso de la conversión cristiana. La conversión también implica morir a lo que eras, implica aprender a respirar de otro modo, implica perder seguridades antiguas, y muchas veces en ese proceso te sientes torpe, fuera de lugar, incluso feo ante tus propios ojos. Sin embargo, es ahí donde Dios trabaja con más fuerza. Dios bendice más al que soporta su proceso con paciencia que al que busca ser admirado. Qué enseñanza tan necesaria para un mundo obsesionado con la apariencia y el aplauso. El sapo no compite, no se compara, no intenta hacer otra cosa, simplemente cumple su misión, y eso es una lección clara para todo cristiano. Vivir desde la humildad libera el corazón y lo hace disponible para la gracia. Queridos amigos, déjenme contarles la historia de Juan, porque en ella se esconde una enseñanza que puede tocar profundamente su vida interior. Juan era un hombre que tenía un jardín y reaccionaba siempre con rechazo ante los sapos que aparecían allí. Le producían asco, los consideraba repulsivos y por eso los eliminaba de manera sistemática. Usaba piedras, venenos, cualquier medio que tuviera a mano. Para él no eran más que una molestia que debía desaparecer. Así vivía sin cuestionarse nada, hasta que un día, durante un retiro espiritual, comprendió el significado interior de aquello que tanto rechazaba. No fue magia, fue luz. Y entonces tomó una decisión concreta. Dejó de matarlos, decidió permitirles vivir. Al principio no fue fácil, el rechazo seguía ahí. La repulsión no desapareció de inmediato, pero Juan perseveró. Y con el paso del tiempo ocurrió algo inesperado. Cada vez que veía un sapo en su jardín,
Sobre todo por la noche, cuando escuchaba su canto, algo se despertaba dentro de él. Aquella criatura fea y despreciada comenzó a recordarle su propia necesidad de humildad. Sin darse cuenta, ese animal rechazado se convirtió para él en un maestro silencioso. No hablaba con palabras, hablaba con su sola presencia. Y entonces nació una oración sencilla en su corazón: Señor, haz de mí una criatura humilde y viva como todo lo que tú has creado. Esa oración se volvió tan importante que Juan la repetía varias veces al día. La llevaba consigo al trabajar, al descansar, al caminar, y poco a poco algo fue cambiando dentro. El orgullo empezó a perder fuerza, la obsesión por el estatus se fue apagando, las críticas de los demás ya no gobernaban su ánimo. La apariencia del sapo le estaba enseñando a aceptar su propia imperfección con paz. Le mostraba que la serenidad no nace de verse perfecto, sino de aceptarse con verdad. La enseñanza cristiana recuerda que la santidad no se mide por la belleza exterior, sino por la fidelidad interior. Ahí se juega lo esencial de la vida espiritual. Por eso, cuando uno ve una criatura despreciada, puede agradecer por ese recordatorio. Dios no se escandaliza de tus límites. Él trabaja precisamente ahí. Estás llamado a aceptar tu pobreza espiritual sin desesperación, confiando en que Dios te transforma lentamente, paso a paso. Matar un sapo sin necesidad no es un gesto neutro, queridos amigos. Es rechazar simbólicamente la humildad que Dios quiere cultivar en ti. Es decir, que solo aceptas lo que es bonito, admirable y digno de aplauso, y ese criterio cierra el corazón a la acción transformadora de Dios. Piénsalo con calma. El mismo Cristo fue considerado despreciable y rechazado en la cruz. No atrajo miradas por su apariencia, eligió el camino de la humillación y del silencio. Y desde ahí ofreció salvación al mundo. La fe cristiana no huye de lo pequeño, lo abraza. Y ese animal tan rechazado te invita a recorrer el mismo sendero, a aceptar ser pequeño, a no buscar siempre reconocimiento, a vivir oculto cuando sea necesario. Porque lo que el mundo desprecia, Dios lo mira con ternura. Esta verdad puede revolucionar tu vida interior. Ahora comprendes que ciertas criaturas nos recuerdan virtudes esenciales, no por superstición, sino por pedagogía espiritual. Cada una refleja un aspecto de la vida cristiana que no puedes ignorar. La paz interior te permite escuchar a Dios cuando todo calla. El trabajo silencioso sostiene una fe que no se vuelve estéril. La vigilancia espiritual te protege de las caídas y la humildad te mantiene en la verdad. Puedes ver el hilo que las une. Sin paz interior el alma se agita, sin constancia la fe se apaga, sin vigilancia el corazón se distrae y sin humildad el orgullo termina dominando todo. La tradición espiritual enseña algo profundo. Cuando respetas la vida inocente, tu oración se purifica. Hay coherencia entre lo que pides y lo que vives. La fe deja de ser discurso y se vuelve camino. ¿Cómo pedir misericordia si no practicas misericordia? ¿Cómo suplicar protección si destruyes sin necesidad? Cada gesto de crueldad endurece un poco el corazón, y un corazón endurecido deja de escuchar a Dios. Estas palabras merecen resonar en tu interior. Incluso los actos pequeños dejan huella.
Poco a poco puedes perder sensibilidad espiritual, dejas de conmoverte, dejas de percibir a Dios en lo simple. Tal vez aún sientas miedo o rechazo ante algunas criaturas. No te juzgues por eso. Pregúntate más bien qué quiere enseñarte Dios en ese encuentro. Porque a veces, querido amigo, las lecciones más grandes llegan envueltas en lo que menos esperamos. Queridos amigos, lo que voy a decirles ahora es profundamente humano. Tener miedo es natural. Somos frágiles, limitados y muchas veces reaccionamos desde esa fragilidad. Pero aquí está la clave que no puedes olvidar. El enemigo de tu alma no puede crear nada nuevo. Solo puede deformar lo que Dios ya hizo bueno. Por eso intenta presentarte la creación como algo amenazante, oscuro, cargado de superstición. Donde Dios sembró vida, Él siembra temor. Donde Dios puso armonía, Él intenta sembrar confusión. Por eso la Iglesia insiste tanto en el discernimiento espiritual. Sin discernimiento el corazón se pierde. Una persona que vive en gracia, que ora, que se acerca a los sacramentos, aprende a mirar de otra manera. No ve peligros donde solo hay criaturas inocentes. No interpreta todo como amenaza. Su alma aprende a distinguir lo que viene de Dios y lo que no. Desde hoy puedes empezar a mirar con ojos nuevos. Cuando veas una paloma, deja que tu corazón recuerde la cercanía del Espíritu de Dios. Haz un momento de silencio interior, respira, deja que esa paz te envuelva. Cuando escuches el zumbido de una abeja, recuerda el amor silencioso que trabaja sin hacer ruido. Piensa en esa ternura que cuida, que sostiene, que alimenta la vida sin buscar aplausos. Pide aprender a amar así. Si ves un gato quieto, atento, mirando algo que tú no percibes, recuerda que existen realidades que no se ven con los ojos. No todo lo real es visible. Reza entonces por la protección de tu hogar y de tu familia. Y si en tu jardín aparece un animal pequeño y humilde, eleva una oración sencilla. Señor, enséñame a vivir con humildad. Ayúdame a aceptar mi pequeñez con alegría. Hazme parte viva de tu creación. Estos gestos simples cambian tu relación con el mundo. Y cuando cambia tu relación con la creación, también cambia tu relación con el Creador. Empiezas a descubrir a Dios en todo, no porque todo sea Dios, sino porque todo apunta hacia Él. Aprendes a leer la realidad de manera sacramental. Lo cotidiano deja de ser banal. El silencio comienza a hablar y el corazón atento aprende a escuchar. Dios muchas veces no grita, Dios susurra, habla a través de señales pequeñas, discretas, casi invisibles para quien vive apurado. Cuando desarrollas esta sensibilidad, algo profundo comienza a transformarse dentro de ti. Tu oración se vuelve más honda. Ya no separas lo sagrado de lo diario. La fe entra en la cocina, en el jardín, en el descanso. Y no pienses que esto es difícil. Es tan simple como abrir el corazón. Se trata de cambiar la mirada, de salir de la prisa constante, de aprender a contemplar, a agradecer, a reconocer la belleza escondida en lo pequeño. Pero aquí llegamos a un punto decisivo. No todo lo que parece espiritual lo es. Por eso el discernimiento es tan necesario. El enemigo sabe disfrazar el error con apariencia de piedad. Uno de los mayores peligros es confundir lo natural con lo maligno.
Ese error ha llevado a muchos al miedo irracional, a la superstición, incluso al alejamiento de Dios. El temor malentendido destruye la confianza. El mal puede usar el miedo para sembrar odio y violencia, pero una persona en gracia no vive dominada por el temor, vive guiada por la luz del discernimiento. Cuando una persona comienza a temer lo que Dios creó bueno, algo se rompe por dentro. Se empieza a mirar la creación como amenaza y no como don. Así ocurrió en otros tiempos, cuando animales inocentes fueron perseguidos y exterminados por supersticiones alejadas de la fe auténtica. Las consecuencias no fueron solo espirituales, también fueron humanas y sociales. El mal rechaza la belleza porque la belleza revela a Dios. Eso es importante que lo comprendas. En cada criatura hay una huella del Creador, y quien vive en la envidia y la rebelión no soporta esa huella. Por eso intenta deformar tu mirada, llenarla de temor y desprecio. Cuando tú destruyes una vida inocente movido por un miedo irracional, sin darte cuenta, estás cediendo terreno interior. Permites que se oscurezca tu percepción de la bondad divina. Y esto no es algo ligero. Tiene consecuencias espirituales reales que afectan tu relación con Dios. Piénsalo con sinceridad. ¿Qué ocurre en el corazón de alguien que elimina todo lo que le incomoda? ¿Qué tipo de sensibilidad queda cuando se responde siempre con violencia? Un corazón compasivo se conmueve incluso ante el sufrimiento pequeño. Un corazón endurecido deja de sentir, y un corazón que no siente difícilmente se abre a la gracia. Por eso la fe cristiana une el respeto por la vida con la pureza de la oración. No es una idea romántica, es una verdad espiritual. Ahora bien, surge una pregunta necesaria. ¿Significa esto que nunca se puede actuar? ¿Significa que toda situación debe tolerarse sin discernimiento? Aquí es donde entra la razón iluminada por la oración. Dios no te pide imprudencia. Si una criatura representa un peligro real para la salud o la seguridad, puedes actuar para proteger, pero incluso entonces, siempre que sea posible, elige caminos que preserven la vida. Existen formas de alejar, de reubicar, de proteger espacios sin destruir. La clave no está solo en la acción, sino en la intención. No es lo mismo proteger con responsabilidad que matar por crueldad, diversión o miedo sin fundamento. Dios te dio inteligencia para distinguir, y también te advierte de otro extremo peligroso. No conviertas estas enseñanzas en superstición. No pongas a las criaturas en un lugar que no les corresponde. Los animales no son dioses ni portadores de poderes mágicos. Son criaturas de Dios. Pueden servir como señales. Pueden recordarte verdades espirituales. Pueden despertarte interiormente. Pero el equilibrio es fundamental. Ni desprecio cruel, ni idolatría ingenua. Solo respeto nacido de una fe madura. Ese equilibrio se cultiva en una fe arraigada en la verdad, sostenida por la oración y alimentada por los sacramentos. Recuerda siempre lo que enseña el Evangelio. Ni siquiera un ave pequeña cae sin que el Padre lo permita. Si Dios cuida de lo más simple, ¿cuánto más cuida de toda su creación? Por eso no permitas que el enemigo distorsione estas verdades. No dejes que siembre miedo donde debe haber reverencia. No aceptes superstición donde debe haber fe. Permanece cerca de los sacramentos, especialmente la confesión y la Eucaristía.
Allí recibirás la luz necesaria para discernir todas las cosas. Queridos amigos, llegamos al final de esta reflexión, pero no al final del camino interior que hoy se abre ante usted. Lo que termina aquí es solo el inicio de una nueva manera de mirar la creación. Hoy ha descubierto que Dios no habla solo en palabras, sino también en presencias sencillas que cruzan su vida diaria. Usted ha aprendido que el Señor se comunica de muchas formas, y una de ellas es a través de las criaturas pequeñas que pone en su camino. Nada aparece por casualidad, todo puede convertirse en una invitación al encuentro si el corazón permanece atento. Algunas criaturas evocan la paz que viene de lo alto, otras recuerdan el valor del trabajo silencioso y fiel. Algunas enseñan vigilancia interior y otras invitan a aceptar la propia pequeñez con alegría. Cada una guarda un mensaje que su alma necesita escuchar en el momento justo. Cuando usted decide respetar la vida, cuando elige no destruir sin necesidad, no solo preserva una existencia. Usted abre su interior a la acción de Dios. Dice sí a la armonía de la creación. Permite que la misericordia divina fluya sin obstáculos en su vida cotidiana. La fe viva nace de un corazón sensible, un corazón que sabe contemplar, aprende a descubrir a Dios en todo. Quien vive así desarrolla una mirada nueva, capaz de reconocer lo sagrado en lo simple y lo cotidiano. Por eso, a partir de hoy, haga algo distinto. Cuando vea una presencia que le recuerde la paz, deténgase un instante y ore. Invite al Espíritu de Dios a habitar su hogar y su interior. Permita que esa paz descienda también sobre sus preocupaciones. Cuando escuche el sonido del trabajo constante de la naturaleza, recuerde la fidelidad silenciosa y pida un corazón disponible para servir. Cuando observe una criatura atenta y discreta, recuerde que existen realidades invisibles y manténgase vigilante en la oración. Y cuando encuentre una presencia humilde, casi escondida, eleve una súplica sencilla desde el fondo del alma. Señor, enséñame a vivir con humildad y verdad. Enséñame a aceptar mi lugar en tu plan con alegría y confianza. Estos gestos simples comienzan a transformar la vida espiritual. Usted empezará a percibir la presencia de Dios donde antes solo veía rutina. Sentirá paz donde antes había miedo. Nacerá la compasión donde antes reinaba la indiferencia. Quiero ahora ofrecerle una oración en la que puede rezar en esos momentos: Señor Jesús, Creador de todo lo visible e invisible, bendice esta criatura que has puesto en mi camino, que sea un signo de tu presencia y no motivo de temor. Purifica este lugar con tu paz. Aleja toda fuerza que quiera distorsionar lo que tú creaste como bueno. Regálame un corazón compasivo, ojos capaces de ver tu bondad y sabiduría para discernir tu voz en cada signo. Por ti, Señor, confío y descanso. Amén. Después de esta oración, actúe con fe. Si tiene agua bendita, úsela con sencillez y oración. Descubrirá cómo el ambiente cambia, cómo una paz serena envuelve el lugar y el corazón. Si estas palabras han tocado su interior, no las guarde solo para usted. Comparta este mensaje con quien vive dominado por el miedo. Envíelo a quien actúa sin pensar. Hágalo llegar a quien necesita despertar su sensibilidad espiritual. No se trata de superstición, queridos hermanos,
se trata de fe viva, de aprender a ver el amor de Dios escondido en lo pequeño, en lo que el mundo desprecia o ignora. Para quien tiene el alma despierta, todo puede convertirse en oración. El vuelo silencioso de un ave, el sonido del trabajo constante, una mirada atenta, una presencia humilde en el jardín. Todo puede conducir al cielo cuando usted aprende a mirar con los ojos de la fe. Todo puede ser canal de gracia cuando reconoce a Dios en cada detalle de la creación. Y dígame, ¿ha notado alguna de estas presencias cerca de su hogar últimamente? ¿Ha sentido algo distinto en su corazón? ¿Ha percibido una invitación interior? Comparta su experiencia. Su testimonio puede ser luz para otro. Puede confirmar a alguien que no camina solo, que el Espíritu de Dios descienda sobre su hogar y le conceda paz, pureza y discernimiento. Que el Señor lo cubra con su protección, que lo mantenga vigilante frente al mal, que le conceda la humildad necesaria para aceptar su pequeñez y vivir fielmente el propósito para el cual fue creado. Que la paz de Cristo habite en su corazón, que desde hoy mire la creación con ojos nuevos, con un corazón renovado y con un alma atenta a los signos del cielo. Amén.